Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Nuestro invitado esta tarde, el doctor Manuel Moreno. Doctor Moreno, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un placer tenerlo aquí. Nos hemos visto en muchas ocasiones, pero es la primera vez que estoy en la Casa Azul. Sí, perfectamente. Bueno, y espero, ahora, que sea la primera de muchas. Vamos a ver si es cierto. Seguro que sí. Muy bien. La intención de la invitación que le hago al doctor Manuel Moreno, que es hematólogo, es por mi interés por divulgar el problema de la gripe. La gripe todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe lo que representa. Sin embargo, es una de las enfermedades que está causando más daño en las edades de las personas de alto riesgo, ¿no? Entonces, muchos de esos problemas que tenemos es simplemente por minusvalorarla o inclusive por desconocimiento de cómo tratarla. Entonces, me interesaría conversar con el doctor Moreno, que es hematólogo, como le decía, pero que de esto sabe bastante. Entonces, me gustaría comenzar, doctor Moreno, preguntándole, ¿qué es la gripe? La gripe es una enfermedad vírica, se llama también influenza, producida por virus y que produce un cuadro clínico de malestar general, fiebre, sudoración, pero que al ser producido por virus tiene mal tratamiento. Y en los enfermos crónicos, sobre todo en los niños y en las personas mayores, puede influir en su sistema inmune, y en aquellos enfermos, por ejemplo, inmunodeprimidos, puede tener enfermedades secundarias que digamos que son no directamente producidas por la gripe, pero sí por su situación inmunológica. De todas formas, yo me he repasado un poco la historia de la gripe y sobre todo por ese tabú que existe de la gripe española, que hace un siglo que conmemoramos, digo conmemoramos entre comillas, porque no era una gripe española, fue la gripe del año 1918 y que se le endosó a España como culpable, y en medicina hablar de culpable es complejo, ¿no?, de que la infección de aquella gripe se produjera exclusivamente en España. Ha sido la epidemia más grande, se llama pandemia cuando afecta a toda la población, que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, más incluso que otras epidemias, incluso la del SIDA, ¿no? Afectó de 40 a 80 millones de personas, la mitad de ellas fallecieron, y es cierto que en España hubo algunos casos que llegó a suponer casi 500.000 víctimas en España, pero realmente el origen se está investigando y hay incluso ya artículos que dan hasta como un decálogo para decir, no, la gripe española no empezó en España, parece que empezó en Estados Unidos y luego incluso en alguna reserva del ejército inglés con motivo de la guerra. Los barcos, claro, con motivo de la Gran Guerra, que llamaron, la Primera Guerra Mundial, donde España no estuvo involucrada, ¿no? Y además era un virus, parece ser que de origen aviar, de las aves, el virus H1N1, que tenía una gran agresividad, ¿no? Después, a lo largo de la historia, ha habido muchas epidemias de gripe y nos encontramos, como todos los años, yo me he traído algunas cosas que he estado ojeando, muy sencillitas, ¿no?, en internet, de las campañas que se están haciendo a nivel nacional, sobre todo para que la gente sea consciente de lo importante que es la vacunación. Hablemos de la vacunación ahora, doctor Moreno, pero me interesa preguntarle, ¿por qué es tan difícil erradicar la gripe? Porque es una enfermedad vírica y es un virus que además muta. Si tuviéramos delante de nosotros un virus, por ejemplo, como el del sarampión, por poner un ejemplo, es estable, ¿no?, que es el mismo virus siempre, pudieras aislarlo y conseguir una vacuna que produjera inmunidad para toda la vida, pues habríamos acabado. Pero es un virus que muta, es un virus mutante, incluso varios virus. ¿Y a qué se debe eso, a que tenga esa mutación? Pues a la labilidad que tiene el virus. Y entonces, con los cambios estacionales, con la temperatura, con el estado ambiental, posiblemente algo tenga que ver también el cambio climático. Entonces, resulta que de un año para otro la misma vacuna no nos suele servir. Al mutar, ¿se convierte en un virus mucho más agresivo que el anterior o la agresividad sigue siendo? No que sea más agresivo, es distinto, es otro virus. Entonces, ¿qué ocurre? Que los centros
los institutos nacionales de salud de todos los países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, lo que hace es que prevén qué mutación se va a producir y qué virus va a ser el que posiblemente, dentro de la gran variedad que existe, los que van a producir la gripe. ¿Y qué se ocurre? Pues que en función de eso, con esos virus se van a fabricar las vacunas de un año para otro. Cuando uno se vacuna no está totalmente inmunizado a la gripe. O sea, ¿qué hace la vacuna realmente? La vacuna produce anticuerpos contra las cepas específicas de los virus que se prevén. Hijo, te estás inyectando, pero esto supone un 60 o un 70%, que no es baja, sí. Que no es baja, sobre todo teniendo en cuenta que ahora, con la llegada de la estación invernal, los brotes de gripe son muy frecuentes. ¿Por qué en el invierno y no en el verano? Se entiende que en el verano, zona cálida, los virus de alguna manera pues pueden proliferar. ¿Por qué los virus encuentran su medio ambiente en las temperaturas bajas? ¿Ah, sí? y la posibilidad de reproducirse ahí. El calor no es bueno para los virus. Entonces los virus que producen la gripe ahora encuentran en los cambios, fundamentalmente en las oscilaciones tan altas de temperatura, como un caldo de cultivo para poderse reproducir. Y entonces puede haber epidemias, no solo una epidemia, sino varias epidemias a lo largo del invierno. Por eso se debe empezar la vacunación de modo preventivo, con tiempo, antes de que llegue la estación puramente invernal. Comentaba usted ahora, doctor Moreno, hablaba de los virus. ¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? Bueno, el virus es mucho más complejo. Tiene un tamaño mucho más diminuto, para que la entienda. Hay que verlo en microscopios de alta resolución, microscopios electrónicos. La bacteria es más sencilla, es más localizable. Una bacteria, un neumococo, un estafilococo... no por ello menos peligroso, ¿no? Bueno, pero sí ocurre una cosa, que la bacteria la podemos reproducir con más facilidad y podemos encontrar antibióticos que son los que van a actuar específicamente contra las bacterias, y de hecho muchas enfermedades que en otra época fueron terribles, por ejemplo la tuberculosis o por ejemplo la sífilis, eso hoy es impensable, que no tengamos antibióticos, una batería de antibióticos capaz de erradicar esas bacterias. También es cierto que estamos encontrando, o por lo menos en los últimos años de mi actividad profesional hemos observado, que ha habido como una reactivación de algunos de estos procesos, pero posiblemente más derivados de la aparición de la emigración, la llegada de emigración de gente de países donde no existe, digamos, un nivel higiénico, un nivel de salud tan importante como tenemos en España, pero yo creo que ya nuestras autoridades sanitarias y nuestros médicos en los hospitales están preparados para este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando hacía guardias en la puerta, encontrar paludismo. Eso era prácticamente inédito, ¿no? Ahora cuando te llega un enfermo del África con fiebre alta, con un bazo grande, con los leucocitos alterados, es raro el día que no se diagnostica algún caso de este tipo, ¿no? Y esto está originando que aparezcan en nuestro país enfermedades, entre comillas, tropicales, no propias de aquí, pero que nos vienen de fuera. Y en cuanto a las bacterias, pues tenemos eso, una gran batería de antibióticos para poderla combatir. De hecho, cuando uno tiene una infección, inmediatamente le hacen un cultivo, se aísla la bacteria que lo origina y se puede tratar. En el caso de las enfermedades víricas es mucho más complejo. De hecho, no tenemos un antibiótico o un antiviral específico contra la gripe. Sí lo tenemos contra otras enfermedades que han causado epidemias terribles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la inmunodeficiencia humana, ya tenemos una serie de retrovirales o antivirales, pero si nos vamos más lejos, en el caso de la hepatitis C, por ejemplo, ya tenemos tratamientos muy específicos que con una garantía del 95% curan la enfermedad, y además ahora por vía oral. Antes se hacía de un modo inespecífico con el interferón, la ribavirina, pero hoy día estamos más cerca de poder tratar este tipo de enfermos, o el citomegalovirus, o la toxoplasmosis. O sea, realmente sí, hay un gran avance en este sentido. Y en esto yo sí hago una llamada a la población. La mejor manera de colaborar la población con todo este tipo de enfermedades que en cualquier momento podían originar una epidemia es que no se automediquen,
que no abusen del tratamiento. Sí, que lo que es bueno para una cosa no Claro, es bueno para la otra. por ejemplo, los antibióticos se están usando de un modo... Por eso el Ministerio ya ha obligado que el antibiótico se dispense en la farmacia con receta médica. Porque la gente se automedica y no se da cuenta que cuando tú usas un antibiótico de modo inadecuado, puedes crear resistencia ante las bacterias, ante los gérmenes, con lo cual ese germen se va a hacer mucho más difícil de combatir en el caso de que se propague en otros lados de la población. Y es muy importante que también la población colabore en este tipo de cosas. Comentaba usted ahora, doctor Moreno, las enfermedades que vienen de afuera, enfermedades tropicales, ¿no? Recientemente vivimos en Murcia, en Alhama, tuvimos 2 casos de dengue, producto del mosquito tigre. Sí. ¿Puede ser esa enfermedad también importada? Pues seguramente, sí. Seguramente, porque parece ser que solamente los mosquitos que están contaminados de esa enfermedad son los que pueden transmitirle, no por ser el mosquito tigre, sino porque tienen afinidad por contraer, digamos, este germen y poderlo transmitir. De hecho, además, esto no nos viene de nuevo, porque Murcia, ya desde hace años, en una unidad que se tiene en la ciudad sanitaria epidemiológica, ya se estaba estudiando una serie de enfermedades tropicales que parecían que eran como una utopía, ¿no? Pues aquí están, ¿no? Y de hecho, lo que sí hay una invasión del mosquito tigre y parece ser que también de otras especies, que cada día las avispas, las abejas, o sea, el otro día oía yo que hay una especie de avispa en Galicia que mata a las abejas, donde hay colmenas y se está produciendo la miel. De hecho, también incluso en la propia flora tenemos plantaciones que nos están llegando a las desembocaduras o a los propios ríos, que están provocando una serie... Todo esto yo creo que tiene relación con el cambio climático y hay que tomárselo muy en serio, sin cometer estupideces, pero trabajando con seriedad en este tema. Y Murcia, como digo, ha estado a la alerta de este tipo de cosas y se pueden hacer los diagnósticos. ¿Qué se puede hacer? La colaboración ciudadana, que es muy importante. Pues evitar que haya estancamientos de agua. Sobre todo, nos creemos que eso nada más que ocurre en las desembocaduras de las ramblas, de los ríos. No, nosotros mismos, en nuestros huertos, podemos tener a lo mejor maceteros con recipientes que están con un baño continuo de agua y que puede ser un lugar muy atractivo para que este tipo de mosquitos puedan acudir, ¿no? También en esta tierra somos muy a tener piscinas, la mayoría de nuestros huertos, ¿no? Unos las cubren cuando llega la temporada invernal, otros las mantienen, con lo cual si se mantienen adecuadamente, con un pH adecuado, con su cloro, etcétera, es muy difícil que el mosquito tigre pueda... Pero fundamentalmente que cuiden el estancamiento de las aguas. Pero hay otras aguas que se dejan estacionadas o que se usan para riego y que van consumiendo a lo largo de todo el invierno, que es una buena idea, sí, pero que puede servir como un caldo de cultivo para la aparición de este tipo de mosquitos. Comentábamos al principio de la gripe, y me gustaría tomar el tema nuevamente. ¿Por qué los médicos hacen tanto hincapié en que las gripes se curen bien? Porque si no las secuelas pueden ser peligrosas. Muchos le atribuyen a la gente, mira, esto que te vino fue producto de una gripe mal curada. ¿Por qué es importante curar las gripes? La gripe va a afectar sobre todo como siempre, a los más débiles. Los más débiles son los ancianos, son los niños y son aquellos que tienen enfermedades crónicas. Entonces... Hombre, uno se pone a leer las complicaciones de la gripe y se pasma, pero no debemos llegar a esta tesitura, ¿no? Pero sí complicaciones serias, pero yo creo que las más comunes todos lo sabemos. Puede ser una gripe, puede terminar en una neumonía, en una otitis, en problemas verdaderamente serios, pero porque muchas veces también se usan antibióticos que no se debieran usar en el tratamiento de esta enfermedad, porque además disminuye el sistema inmune y va a ser posible que otros gérmenes, otras bacterias, se puedan desarrollar en el contexto de una gripe, aunque no sea, el origen primario, la propia gripe. Entonces lo que hay que hacer es estar cautos, luchar contra la enfermedad y tomar las medidas preventivas
más necesarias, que son fundamentalmente lo que decíamos algo, y supongo que hablaremos, que está el tema de las vacunas. Sí, sin lugar a dudas, pero me gustaría terminar esta parte, y es porque en los casos de las personas mayores de alto riesgo es importante que, aun a pesar de que ellas sientan que ellas se han curado de la gripe, que sea un médico quien determine que están curados de eso, o que le quede alguna secuela. La gripe se incuba en un periodo muy breve, 48 horas como más, ¿no? Y teóricamente en 7-10 días debe estar resuelto el problema. Debería estar resuelto. Debería estar. Si no lo está, y es un enfermo crónico, debe de verse, de hacerse ver por un servicio de médico, por si hay alguna complicación por ahí oculta, para que cuando esté, digamos que está curada la gripe, esté el enfermo exento ya incluso de los riesgos no propios de la gripe, sino de su propia enfermedad crónica. Un paciente que tiene una alteración de coronarias, que es un bronquítico crónico, que es un asmático, o sea, un diabético, se debe tener mucho cuidado en erradicar totalmente. O sea, que no basta que él se sienta bien, debe ir a su médico de cabeza. Para que ratifique que el enfermo está completamente curado. ¿Por qué son importantes, doctor Moreno, las vacunas? Las vacunas son importantísimas. Es más importante, le pregunto con un poco así Sí. ¿Tiene más importancia sanitaria o tiene más importancia económica? Porque ahí, yo creo que realmente los laboratorios están... No, pero vamos a ver, si yo no tengo los cálculos que origina el padecer la gripe en una población, pero seguramente que inmensamente más que lo puede costar el coste de una prevención con la vacuna. Las vacunas habitualmente son bastante económicas. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica no fabrica unas escasas dosis. Estamos hablando en la región de Murcia de poder vacunar al 65-70% de la población. Estamos hablando de 600-700.000 vacunas. Claro, eso es una fuente importante de ingresos para la industria, pero al ser tan alta la producción, los costes se abaratan. No solamente en el tema de la vacuna de la gripe, es que hay otras enfermedades que también necesitan su vacunación y que a la larga nos han demostrado lo eficaces que son. La medicina preventiva es fundamental. Cuando uno estudia microbiología en la facultad, yo hace ya 50 años, había 3 etapas. Antes de Pasteur y Koch, Pasteur y Koch, y después de Pasteur y Koch. Estamos después de Pasteur y Koch y para mucho tiempo. Lo triste es que no encontremos vacunas para todos los procesos, por ejemplo el VIH, para el SIDA, por ejemplo, o otras enfermedades que puedan ir surgiendo en este sentido. Pero para mí la vacunación es esencial. Y anecdóticamente muchas veces yo digo, joder, tendría que haber vacunas para otras cosas. Por ejemplo, para el odio. Es que no hay vacunas para el odio, para la envidia, para la venganza, para todo eso. Sería magnífico que tuviéramos vacunas, ¿no? Es un sueño un poco utópico. Y como mucho, el armamento que fueran tirachinas, ¿no? Y estos confeccionados por uno mismo, ¿no? O tira patatas también, lo que sea, pero, hombre, estamos viendo una sociedad compleja, pero también, afortunadamente, con muchas posibilidades. Vamos a aprovechar las posibilidades y no nos tiremos más China a la cabeza, ¿no? Y sigamos trabajando en otras cosas. ¿Cuáles son los síntomas inequívocos de la gripe? Porque una vez veo a los niños... Muy fácil. ¿Cuáles son los que digan? Bueno, hemos dicho que se llamaba influencia. Sí. El comienzo es repentino. La fiebre dura 3 o 4 días, los dolores a veces articulares son fuertes, tienes escalofríos, la fatigabilidad no es muy importante, pero a veces estornudas, se te tapona la nariz, se te duele la garganta y sobre todo puedes tener tos, dolor en el pecho y demás, pero poco más. Lo que no se debe de confundir es con un resfriado común. El resfriado común es mucho más banal. No suele haber fiebre, no suele haber esos dolores articulares, no suele existir esos dolores de pecho y normalmente, sobre todo, la fiebre es muy importante. La fiebre está presente siempre en la gripe. Normalmente en un resfriado no. En un resfriado no tiene por qué. No tiene por qué haber. No, o sea que si uno se siente mal pero no tiene fiebre, no puede pensar que no es un catarro común, resfriado no tiene más importancia. Sobre todo, lo que hay que tener mucho cuidado también es en los niños, ¿eh? En los niños... ver cómo se encuentran, ver si su piel se ha puesto cianótica o no, si tienen fatiga al respirar, si han dejado de beber líquidos como bebían normalmente, porque en los niños sí que puede ser un cuadro mucho más severo, porque su sistema inmune todavía no está completamente desarrollado. O sea, es igual de peligroso que la gente de alto riesgo. Exactamente, son niños que no tienen su sistema inmune desarrollado y entonces tienen que cuidarse y luego, claro, evitar el contagio es difícil, ¿no?
porque el contagio se hace por vía Yo iba a preguntar eso, oral en los colegios y muchas veces no hay posibilidades. es muy difícil porque Y con claro, los tapabocas, eso es una cuestión. pero tapabocas no lleva todo el mundo, ni todo el mundo. Nosotros en nuestro país, yo nada más que he visto tapabocas o mascarillas de protección en enfermos inmunodeprimidos que están en tratamiento con quimioterapia por problemas oncológicos o alguna cosa de este tipo, y los he visto andando por la calle o por los hospitales, ¿no? Pero no es porque ellos contaminen, todo lo contrario. Es para evitar que los contaminen a ellos. Una pregunta, ¿cómo actúan, doctor Moreno, las vacunas en el organismo? O sea, a mí me inyectan una vacuna que supuestamente tiene virus, contra lo que quiero luchar. Sí. ¿Cómo actúa eso en el organismo? Mire, es muy fácil. Al principio las reacciones vacunales eran muy severas, ¿no? La gente tenía miedo porque tenía unas reacciones severísimas. Lo que se ha conseguido es virus o gérmenes atenuados, con propia capacidad, digamos, antigénica. Antígenos cuando el bicho entra en tu sangre. Entonces, si le reducen la capacidad antigénica al bicho, pero sin que pierda la capacidad de producir anticuerpos, cuanto más capacidad de anticuerpos y menos antigenicidad, mejor vacuna. ¿Qué ocurre? Que el organismo, cualquier cosa extraña que le entra, contra eso, digamos, se cabrea. Y dice, no, yo esto no lo conozco, voy a producir anticuerpos. Y produce anticuerpos contra ese virus. Contra el virus de la influenza produce sus anticuerpos y, digamos, que ante una oleada o una invasión de la gripe o de la influenza para contagiar a esa persona, como ya ha fabricado anticuerpos contra ese virus, se defiende perfectamente del virus. ¿Qué ocurre? Lo que decíamos al principio, que es tan mutante la variedad que tenemos de virus de la gripe, que a lo mejor vacunamos para tal virus, y luego nos aparece otra cepa nueva. Pero contra eso no podemos luchar. En cualquier cosa hay una afinidad entre las cepas, y lo que sí es importante, que si una vacuna te protege un 60, un 70%, yo creo que la accesibilidad de la población creo que se puede hacer perfectamente, y además los servicios de salud están perfectamente capacitados para la administración de la vacuna. Dice usted los servicios de salud. ¿Estamos haciendo campañas suficientemente divulgativas, doctor Moreno, o sería necesario, tomando en cuenta la importancia que es la gripe, ¿no?, a nivel de salud de la gente de alto nivel? Pues, estamos haciendo campañas... Hombre, siempre se puede hacer más, ¿no? Pero yo creo que los medios de información locales, regionales, nacionales, continuamente están insistiendo en este tema. Y estamos hablando de una campaña que se hace anual. O sea, lo que nos digan hoy sirve para el año que viene, y lo que nos dijeron el año pasado servía para este. No es una cosa nueva que ha surgido y hay que hacer una campaña específica, es que todos los años es la misma. Y bueno, a mí me llama la atención. Yo veo gente que le digo, oye, ¿tú te vacunas contra la gripe? Yo ni me vacuno ni me he vacunado. Les pregunto... Y yo digo, pues mira, yo desde que tengo, no digo uso de razón, pero y sobre todo porque soy un sanitario y estoy en relación con muchos pacientes, yo me vacuno todos los años. Bueno, pues usted porque tendrá que vacunarse. No, yo me vacuno con la misma obligación que tendrías tú de hacerlo. Pero hay gente muy reacia a las vacunas. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pues no lo sé, yo creo que a veces tienen una deformación o creen que las vacunas producen trastornos que en otro tiempo es posible que hubiera reaccionado. Pero le digo una cosa, una apreciación de personas jóvenes e instruidas, porque yo casualmente hoy estaba hablando con una y me estaba comentando que no. Pero es que no estamos hablando solo de la gripe, ¿eh? Es que a mí me llama la atención que cuando se hace una campaña de vacunación contra la meningitis, por ejemplo, hay gente joven que dicen que no, que cada organismo tiene que desarrollar sus propios anticuerpos. Pues muy bien. Me parece muy bien, pero me parece innecesario, porque si hay una epidemia de enfermedades tan serias como esta, pues bueno, te puede llevar algunas sorpresas, ¿no? Y hoy día cada día es más inocua la vacunación, y de hecho yo creo que se debe de practicar, y campañas hay suficientes, ¿no? Yo creo que todos los medios, la información en prensa, en todos lados, yo creo que más que suficiente. Sobre todo cuando uno visita los centros de salud, doctor Moreno, los hospitales, y ve la cantidad de personas mayores que están con problemas respiratorios, que son causados por... Uno tiene que decir, Dios mío, esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Porque hombre, lo que es cierto que si estás en un momento activo de una enfermedad infecciosa, no es el momento oportuno de vacunarte, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado unos días resfriado, no he tenido gripe, y digo, bueno, pues de aquí unos días me vacuno, pero como mucho la semana que viene estoy vacunado. Yo sí estoy vacunado. Y es más, mi suegra, que va a cumplir 103 años,
se vacuna todos los años. Hombre, se vacuna todos por la los cuenta años. que le viene, Hombre, ¿no? y yo coge resfriado, pero la gripe no me la coge. Yo creo que es muy importante. Es un servicio que pone la sanidad pública al servicio de los ciudadanos. Bendito sea Dios, ¿no? Que se debe de aprovechar. Yo sé que es difícil realmente, doctor Moreno, pero pasos fundamentales para evitar, en la medida de lo posible, el contagio de la gripe. Siempre puede haber 4 o 5 pasos fundamentales. Hombre, si los pasos fundamentales son, ¿qué te iba a decir yo? Si estamos en una temperatura como esta tarde, agradable y demás, vas bien abrigado, no pasa nada, pero si llega la noche en esta comunidad, que además tenemos unas oscilaciones térmicas muy altas de la noche a la mañana, o vas a un local donde hay aire acondicionado, donde vas a salir, te vas a llevar una hora de frío y demás, pues yo creo que abrigarse bien, tener una buena temperatura, los cambios bruscos, todo el mundo a lo mejor no se puede permitir el lujo de tener calefacción central en casa, pero tampoco hace falta tener la calefacción central, como yo recuerdo, a 27, 28 grados, ¿no? Los cambios de temperatura, con una temperatura súper agradable, 20, 21 grados, perfectamente se puede tolerar. Y evitar sobre todo los cambios bruscos de temperatura. Y luego, hombre, cuando hay gente que conoces que está con la gripe, pues evitar el contacto, porque la transmisión es muy sencilla, es muy fácil. Es una enfermedad que transmite Por los útiles de comida también, por todo, cualquier tipo digamos, de comunicación que puedas tener. a una persona que tenemos en casa, doctor Moreno, que sea mayor y que esté o con gripe o sea sensible de agarrarla, debemos de cuidar los tenedores, cubiertos, cuchillos, de todo eso. Por supuesto, debe de cuidarse todo el material que use esa persona, y en cualquier caso lo que es importante es la vigilancia médica, ¿no? Porque médicos, como todo, hay muchos, ¿no? Llega el vecino y dice, no, pues dale esto que a mí me vino bien, esto es buenísimo. Llega otro, eso no, porque eso tal, o por ejemplo, no es el momento de hablar del nolotil, pero podríamos hablar del nolotil, del metamizol o de la aspirazolona o de otras cosas. Con la medicina hay que tener mucho cuidado. O sea, los fármacos son para aliviar o para curar, pero bien utilizados. Y es raro el fármaco que no tiene efectos secundarios. Las vacunas, es una vacuna, no es un fármaco, pero tiene efectos secundarios, lógicamente, si no se usan en el momento adecuado o si no se usan a las dosis que corresponden a cada paciente. Y luego, una vez que se tienen las enfermedades, pues hay que tomar las medidas de aislamiento necesarias para evitar la transmisión de la enfermedad. En una palabra solamente, que la gripe, a pesar de ser una cosa que viene todos los años, hay que cuidarla con muchísima atención. Es una enfermedad es peligrosa, muy seria. Bastante Sobre todo porque te va a descompensar a un montón de pacientes con patologías crónicas, que eso es lo peor, y sobre todo en la infancia. Y entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una pregunta, doctor Moreno. El zumo de naranja Sí. es importante para El zumo de naranja contiene, como todo el mundo sabe, vitamina C. La vitamina C es magnífica y se puede perfectamente. Nosotros lo hacemos además en esta tierra. Otro tema que también está en debate, con miel, ¿no? El zumo de naranja con miel española, auténtica, sí. No esas mieles que nos vienen mezcladas y que no sabemos realmente, a lo mejor, y la procedencia, pero no la composición. Todo lo que sea cositas, calditos, cosas calientes, estar protegido, evitar los cambios térmicos importantes, me parece que son muy importantes para el tratamiento y la protección de la gripe. Que en este aspecto creo que hemos dado ya la labor de divulgación. Yo creo que la gente está bastante informada, pero sí conviene de vez en cuando recordar. De vez en cuando recordar. Sí, ahora me interesa pasar a otro tema, doctor Moreno, que sé que le apasiona muchísimo, porque de alguna manera usted es no corresponsable, es responsable directo de ello, que es las campañas que anualmente hace de hemofilia en la Charca. Claro. Hizo una hora este verano, no había tenido oportunidad de hablar con usted antes, pero bueno, aprovecho para que me haga una valoración de esa campaña. A mí, hombre, ¿cómo ha ido? La valoración es muy positiva y además me llenan de sorpresa, porque hace 30 años, yo recuerdo cuando venían niños a los centros de formación de la Charca, o antes en el crucero Baleares, que ahora se llama el Peñasco en Mazarrón, venían niños con sillas de ruedas, con muletas, sin tratamiento adecuado, solamente tratamiento cuando pasaban las cosas. Aquí estamos hablando de vacunas, aquí también estamos hablando de prevención. Entonces, desde que llegó la prevención, la profilaxis, ponerse los niños el factor que necesitan en la sangre antes de tener un traumatismo, de tener una hemorragia, hemos conseguido transformar a nuestros niños en niños, entre comillas, casi normales. Entonces, cuando un niño hemofílico se pincha cada día, cada 2 días, cuando le corresponde, y tiene una tasa basal de factor importante, es difícil
que tenga un traumatismo, es difícil que tenga hemorragia, es difícil que tenga que llevar muletas y sillas de ruedas. Las sillas de ruedas que tengo en la chasca no tienen aire. Me quedé alucinado. Fuimos a una excursión y le dije a Antonio, dale aire a las ruedas de una silla por si nos pasa algo. Doctor Moreno, nuestras sillas, las ruedas no tienen aire, porque no se usa. Eso es una buena noticia. Eso es una excelente noticia. Hemos tenido más faringitis, colitis, lo de niños normales. Pero es que el futuro es más esperanzador todavía, porque vamos a pasar posiblemente en unos años de tratamiento por vía intravenosa, que es la función de nuestro albergue, enseñarle a niños de 8 a 12 años a que pinchen en vena. Estamos pasando ya a un colectivo de pacientes que se inyectan por vía subcutánea. Y no ya cada 24 o 48 horas, sino cada 7 o 15 días. O sea, esto es una revolución. Yo tuve el lunes la ocasión de hablar con el director general de una industria farmacéutica que vino a Totana a visitarme para ver, tengo un colectivo de pacientes muy limitado, 3 o 4, que podrían pasar del producto actual a productos novedosos que tenemos. Hay 3 o 4 ya aprobados por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento, sí. Pero tenemos un problema, que no tienen precio, que todavía el Ministerio de Sanidad no ha puesto precio. Las consejerías de Sanidad todavía no lo pueden comprar. En algunos, como han sido enfermos que han estado en tratamiento experimental, se lo siguen administrando, pero nos decía, mire, esta situación que ya teníamos casi resuelta, esperemos que ahora, pero yo no sé si el nuevo gobierno está por la labor de resolver estos problemas o resolver otros, pero es que es espectacular el cambio que se produce en el tratamiento de los pacientes. Y no somos un colectivo muy numeroso, somos 2.000 pacientes graves. Intuyo, por lo que me está comentando, que la valoración de la campaña de este año ha sido satisfactoria. Magnífica, magnífica. Una pregunta, doctor Moreno. Perdón, iba a decir algo. Sí, no. Los hemofílicos, la población hemofílica ha crecido, ha disminuido. Ha disminuido. Por lo que decías, este año el Ministerio de Sanidad recomienda también la vacunación de la gripe a los pacientes hemofílicos. Antes tenían miedo por si se le hacía un hematoma en el lugar de la inyección, ¿no? Los hemofílicos, si están en profilaxis, en vez de tener un 1% de factor, están en un 7, en un 10, en un 8, y una inyección subcutánea con agujitas tan finas no produce nada. Lo ha recomendado. Esto que me ha preguntado es muy interesante. Como nosotros tenemos censados a todos nuestros pacientes y nuestras portadoras, las que conocemos, resulta, Murcia fue la primera que hizo el estudio genético de toda la hemofilia murciana, todas las familias, y sabíamos si una mujer que es hija de un hemofílico o hermana de un hemofílico, portadora de hemofilia severa, tiene la opción de recurrir a la reproducción asistida. Tiene la opción a que se le fecunde con embriones que no tengan la enfermedad. Y esto en nuestra comunidad se ha hecho ya pues aproximadamente en 15 o 20 pacientes, con lo cual la descendencia ha sido, ya no sigue ahí la enfermedad. Hay una anécdota en nuestra región, curiosamente. Ha habido 2 familias que por su cuenta se fueron a la reproducción asistida privada y lo que han conseguido es tener descendientes portadores de la enfermedad. Esto es muy serio. Portadores. O sea, por ejemplo, un hemofílico que sabe que todas sus hijas van a ser portadoras, dice, bueno, pues yo voy a tener hijos varones. Bueno, pues alguno ha recurrido a la reproducción asistida y yo creo que es ignorancia en algunos centros de este tipo y han tenido niñas. Oye, pues para eso no tenía que ir a ninguna reproducción asistida. Le ha transmitido su enfermedad a las niñas no la van a padecer, pero ya son candidatas al futuro para estudiar. Al ocurrir esto, ¿qué ha pasado? Que el porcentaje que habíamos de casos de novo, los que salían de modo espontáneo, que era 1/3, se han igualado. Tenemos un 50% de hemofílicos con antecedentes de hemofilia y un 50% de pacientes de novo. En Murcia hace 4 años que no nace ningún hemofílico, ni de novo, ni digamos de antecedentes. Lo último que teníamos era fundamentalmente niños que venían de Marruecos, de Bolivia, de Ecuador, y que afortunadamente aquí han tenido su tratamiento y están tratados como el resto de pacientes. O sea, el progreso es magnífico. Hombre, yo creo que con los años, afortunadamente, los albergues de hemofilia a lo mejor no tienen función,
pero el centro de hemofilia tendrá otra función. Pero la labor hecha... Hombre, la labor Moreno, hecha es magnífica, magnífica. Eso sí. Bueno, magnífica. Pues veo que sí ha sido, la valoración ha sido Sí, totalmente sí, sí, positiva. sí. Y ahora quisiera que me comentara, doctor Moreno, porque usted va a viajar a Madrid como presidente de la Real Fundación Victoria Eugenia, Sí. a unos premios que se otorgan, Premio Duquesa de Soria, Sí. en Madrid. Esto Coménteme eso y... Sí, nuestra Real Fundación Victoria Eugenia surge hace 20 años, más de 20 años, por el abandono que había en cuanto a la situación de los pacientes con VIH, que en el colectivo de hemofilia fue dramático, fue el peor drama que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Casi un 80% de los hemofílicos se contagiaron por el VIH y en este momento han sobrevivido pues un 15 o un 20%. Afortunadamente los que han sobrevivido con los tratamientos actuales están ahí. Nuestra fundación se creó para eso, para ayudar a estos pacientes. Al final conseguimos unos acuerdos con el Ministerio económicos importantes para los pacientes y además yo creo que algo que casi nadie se esperaba, que se avanzara tanto en el tratamiento del VIH. Hoy día tanto homosexuales, drogadictos, se hablaba de las enfermedades de las H's. Yo me alegré mucho cuando se añadió la cuarta H, heterosexuales, porque eran homosexuales, hemofílicos, sí, haitianos, eran las H aquellas famosas, y los heroinómanos, se añadió otra H más. Y entonces, afortunadamente hoy, el tratamiento que hay contra el VIH es súper eficaz. Pero es que además estamos muy cerca también de conseguir, volvemos a las vacunas. Hay grupos en fase experimental de vacunas y posiblemente en un futuro estos pacientes candidatos, digamos, por sus relaciones, por sus prácticas de riesgo a tener la enfermedad, tengan el tratamiento. Desaparece esta finalidad en nuestra fundación y casi no tenía sentido, pero decidimos los que la dirigíamos que sí, que había que controlar la calidad asistencial de nuestros pacientes y se creó una comisión científica que yo he presidido pues prácticamente desde que se creó. Tuve, no digo suerte porque más bien fue una desgracia, de sustituir a José Alonso, el anterior presidente, desde que falleció, y ahí estoy, ¿no?, esperando que alguien me tome el relevo. Y entonces nos dedicamos fundamentalmente a la situación científica. En este momento, hace un año, hemos renovado toda la comisión científica. El único carca que queda soy yo. O sea, todo lo que han llegado ha sido nuevas generaciones. Ha habido hematólogos de una categoría impresionante, de Málaga, Sevilla, Barcelona, se han integrado y hay un equipo trabajando fabuloso que va a actualizar todos los conocimientos que tenemos para recomendar a la administración sanitaria lo que tiene que hacer. Claro, son recomendaciones y no son de cumplimiento, pero ya tomará nota la administración. Acabamos de hacer un curso para portadoras de hemofilia. Las mujeres estaban muy apartadas. Hemos hecho un curso. Hemos demostrado que las portadoras pueden tener problemas serios. Y sobre todo queremos aportarle la posibilidad de recurrir a la reproducción asistida para no tener descendencia afectada, a no ser que ellas voluntariamente, por sus problemas morales, éticos, lo que sea, quieran hacerlo. Y entonces teníamos un premio de investigación que antes era anual y hemos estado unos años sin concederlo. Y ya llevamos 3 años consecutivos concediéndolo. El premio lleva el nombre de Duquesa de Soria, que es la infanta Margarita de Borbón, la Duquesa de Soria, casada con el doctor Carlos Zurita, y que ella es hermana del rey emérito de Juan Carlos, y que viene presidiendo tanto la Federación Española como la Real Fundación desde sus comienzos. En alguna vez le hemos planteado, Alteza, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que queráis. Pero es lógico que igual que hay que buscar sustituto para mí, te habrá que ir buscando para ella en un futuro, porque la Casa Real tiene que estar involucrada en esta Real Fundación, que aunque tenga pocos medios económicos, sí tiene unos grandes medios humanos. Entonces vamos a entregar 3 premios, pero hay uno sobre todo de investigación en hemofilia, hay otro en animales con hemofilia, en ratones con hemofilia, y hay otro que es más de tipo emocional y psicológico, que es evaluar la situación emocional de las madres y de los pacientes con hemofilia, pero este que es de investigación va a ser para un grupo de trabajo del Hospital La Paz de Madrid, es muy interesante, y estará Su Alteza, que es la que entrega el premio. Yo presidiré la mesa para hacer la lectura de las actas y desde hace mucho tiempo no venía ningún representante
de la administración y viene un director general del Ministerio de Sanidad, viene un director general de la Consejería General de Madrid y creemos que va a ser un éxito y nos va a espolear a seguir haciendo que todos los años el Premio Duquesa de Soria tenga su implantación periódica en hemofilia, independientemente de lo que pueda hacer la industria farmacéutica o más, que se orienta a otro tipo de cosas. Sospecho, doctor Moreno, que la hemofilia está en muy buenas manos en este momento. Hay gente muy buena trabajando en hemofilia. Lo felicito. Ha sido un placer conversar con usted, doctor Moreno. Realmente creo que mi objetivo, que era divulgar un poco lo que es el problema de la gripe y sus consecuencias en las personas de riesgo, creo que ha sido explicado por usted satisfactoriamente. La cuestión de la hemofilia, también yo, en lo personal, lo felicito por esa maravillosa labor. Creo que lo honra realmente. Y el premio que van a otorgar ahora en Madrid también, por la labor de investigación en hemofilia y otros, como usted comenta, también. La infanta Margarita es una enamorada de la región de Murcia. De hecho, a mí me recuerda a veces cuando más joven venía al Mar Menor, venía una pensión, no se iba de hoteles de grandes estrellas, le encantaba el caldero. Y le encantan las almendras murcianas, la hueva, la mojama, y fue la que inauguró nuestro centro. Fue la visita real que se hizo al Ayuntamiento de Totana y a la Iglesia de Santiago, donde no sé por qué mecanismo solamente el rey es el que puede hacer como una arenga o algo al apóstol Santiago, que es el patrón de España. Los demás miembros de la Casa Real tienen que delegar en alguien. Entonces ella directamente no hizo la ofrenda al apóstol Santiago, pero la hice yo en su nombre. Fue un acto muy bonito, muy emotivo, y se fue muy emocionada. Y me pregunta siempre por Totana, ¿cómo está la gente de Totana? Pues dígale, no sé si será cierto, pero dígale que estamos bien. Sí. No sé si será cierto. Además, muy bien. Doctor Moreno, ha sido un placer. A vosotros. Muchísimas gracias. De acuerdo. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por el hematólogo doctor Moreno. Les sugiero que tomen muy en cuenta lo por él comentado sobre la prevención y los cuidados de la gripe, sobre todo en aquellas familias que tienen personas de alto riesgo en su casa, como son gente con problemas coronarios, con problemas a veces de neumonías y niños. Entonces, y también recordando lo del mosquito tigre, que procuren en la medida de lo posible de quitar las aguas estancadas de la casa. Como le decía, espero que lo comentado por el doctor Moreno haya sido de su satisfacción e interés, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.